Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Se descompensó Diego Armando Maradona. Diego Maradona has died. Diego Armando Maradona, questo dicono. Paro cardíaco, están trabajando los médicos junto a él. A mí me dicen que Diego no resistió. Confirmado, murió Diego Armando Maradona. La de Diego Armando Maradona puede ser una plática sin final. Amado, odiado, admirado, temido, atacado, confrontado. Cada quien escoge la palabra para describirlo e increíblemente todas funcionan para el 10 argentino, el futbolista que trascendió los campos de juego para convertirse en una figura de influencia mundial, pero repleta de contradicciones. Este podcast profundiza en el camino del ídolo, hacia arriba pero también hacia abajo, una y otra vez. Su éxito fue su tragedia. Y el Dios en la cancha fue el más humano de los hombres fuera de ella. Genio, figura, producto, rebelde, glorioso, víctima y victimario, acusado de excesos y misoginia. La de Diego Armando Maradona puede ser una historia sin fin. Y es que nadie quiere que termine. A un año de su muerte, todo esto fue lo que nos dejó. Maradona, el precio de ser un ídolo. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 y creció en un barrio llamado Villa Fiorito, cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero muy lejos de su esplendor. En su barrio las canchas no tenían pasto, sino tierra, y no había gradas desde donde aplaudirle los goles. Pero nada de eso importaba mientras hubiera un balón. El principio de su vida estuvo marcado por la pobreza y el resto de ella por haber crecido ahí. Maradona definía Villa Fiorito como un lugar de lucha, y esa lucha es algo que definió a Diego durante su vida y su carrera como futbolista. Quienes lo analizan con más distancia opinan que ser del barrio ayudó a la narrativa que lo volvió un ser humano irrepetible. Crece en Villa Fiorito, que es un lugar de extrema marginación, de extrema pobreza. Entonces habla un poco de la superación, ¿no? Es como un ídolo ahí que pudo a pesar de las circunstancias. Es la voz de la periodista argentina Luciana Weiner. Son estos lugares muy parecidos a las favelas de Brasil, ¿no? Que son como pasillos largos donde nadie se anima a entrar, son extremadamente peligrosos y donde las posibilidades de salir de ahí, como en todo el mundo, son casi inexistentes, ¿no? La única posibilidad son estos golpes de talento o suerte casi mágicos en los que la gente puede salir de ahí y trascenderse, y Maradona fue millonario después, ¿no? Entonces son de las pocas chances que hay de salir de una villa miseria en Argentina y en muchísimos otros lugares. Entonces en ese sentido creo que la figura de Maradona da un poco eso, esa esperanza, ¿no? de poder salir de la situación de pobreza extrema, del hambre. Y en lugares como América Latina se da mucho a través del deporte. En lo que toda la gente coincide es que Diego Armando Maradona fue una victoria contra todo pronóstico desde el día 1 de su vida. Quizá parte de su gran apego a la pelota fue gracias a que durante sus inicios el fútbol era una actividad familiar. Su primer equipo fue el Estrella Roja, formado por su padre y cuyo campo estaba a la vuelta de su casa. Después, a los 9 años, su amigo Goyo Carrizo lo invitó a entrenar al club de fútbol Argentinos Juniors. Amigos, esos amigos, viste, que se cosechan, ¿no? Pero esos amigos que quedan en una tina de roble porque son añejos, ¿no? O si decimos de chiquitos, de pibes, pongo a Goyito Carrizo y a Montañita, que éramos los tres que veníamos de Fiorito a entrenar ahí Argentino Junior, y Franci nos daba para el pasaje, y nosotros, claro, con el pasaje que nos daba Franci nos alcanzaba para comernos 2 porciones de pizza, entre los tres, cada uno, 2 porciones de pizza y una gaseosa para los tres. Y así era toda la historia. Por eso digo que Goyo y Montaña fueron mis mejores amigos de chicos.
El periodista deportivo Hugo Salcedo profundiza sobre los inicios de Maradona en el fútbol infantil. Ya desde entonces, siendo muy joven, por lo menos en Argentina, por lo menos localmente, empezaba a marcar una diferencia muy grande. Realmente yo tuve la posibilidad de estar ahí en Villa Fiorito, conversar con Goyo Carrizo, que fue su gran amigo de la infancia, y con algunos otros personajes que desde esa etapa de Cebollitas ya lo veían. Y es que la mayoría coincidía en que era inevitable no pensar que Diego terminaría siendo, no sabían si el mejor jugador de la historia, pero sí un jugador que iba a ser de época en el fútbol argentino y seguramente en el fútbol mundial. En estos entrenamientos fue que conoció a Francisco Gregorio Cornejo. Francis, creador de los Cebollitas, un equipo de los nacidos en los años 60 y que jugaba en torneos para menores de 14 años. Al inicio, Francis no podía creer cómo jugaba Maradona a su corta edad. Llegó incluso a pedirle sus documentos para verificar si su fecha de nacimiento era correcta. Así, sin imaginarlo, Francis fue el encargado de guiar a Diego por su camino al fútbol profesional. Bueno, Francis, hoy en chiste decíamos que era San Francis. Hoy es 20 de octubre, 30 años que debutó el más grande, o como decimos nosotros, el día que el bicho parió a Pelusa, ¿no? Que porque para nosotros es Pelusa, para los demás puede ser Diegote. Para nosotros era el Pelusa. Y usted fue el que lo gestó antes de que tome a luz, ¿no? Sí. Hay que ser muy ignorante para no darse cuenta que me lo decían los contrarios, los técnicos contrarios, hasta los pibes contrarios cuando jugaban en contra de él. Diego ya era famoso acá en el país. Cuando nosotros teníamos las prácticas en el Parque Sarmiento, yo nunca vi una práctica donde 50, 70 jubilados venían a ver, lo descubrieron y venían a ver, ya lo habían descubierto ellos también. Estoy hablando de octava, novena. ¿Cuándo vi que venían? Un jubilado una vez les quiso regalar una bicicleta, de que veían el fútbol de ellos que les gustaba a ellos en Diego. Así que esta historia es tan clarita, tan linda también. A mí me siento tan orgulloso de que me haya tocado a mí. Porque yo no le enseñé nada a Diego, era un genio, yo lo cuidé para que llegara. Con los Cebollitas, Maradona ganó 136 partidos seguidos, y en el barrio se empezaba a conocer el apellido de una promesa. Maradona, a los 14 años, pasó a la 9ª división de Argentinos Juniors, y después todo fue muy rápido. Su etapa en el conjunto de Argentinos Juniors realmente fue muy breve, porque él debuta teniendo 15 años, faltaban 10 días para que cumpliera los 16 años, así es que ya desde ese momento, teniendo incluso la participación en algunos programas en Argentina, dominando el balón por lo que hacía de manera extraordinaria, pues evidentemente nos señalaban que estaba en futuro la consolidación de una figura de clase mundial. El 20 de octubre de 1976, Maradona debutó en Primera División frente a Talleres de Córdoba. Y días después anotó sus primeros goles frente a San Lorenzo de Mar del Plata. Así arrancó el camino para cumplir sus sueños. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Con Argentinos Juniors, Diego jugó 166 partidos y se ganó el cariño de la gente anotando 116 goles. El primero, Maradona, gol. 19 minutos del segundo tiempo, Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors 1, Talleres de la provincia de Córdoba 0. En el último torneo que jugó con Argentinos, enfrentó al Club Atlético Boca Juniors. Ahí, Maradona confirmó al genio que comenzaba a explotar. La noche previa a ese partido, el portero de Boca, Hugo Orlando Gatti, el Loco, declaró a los medios de comunicación que Diego era un jugador inflado por la prensa. Yo no había visto el diario en La Nación o La Razón, no sé, bueno, uno de esos dos. Salió un reportaje de Gatti diciendo de que yo era un gordito, que yo no era lo que decía la gente, no era lo que decía el periodismo. Su etapa fue breve, pero fue muy marcada, sobre todo por aquel partido contra el cuadro de Boca Juniors. Las imágenes son espectaculares y también el recuerdo de lo que Hugo Orlando Gatti había dicho, arquero del conjunto de Boca. Esa frase fue memorable. Ese gordito es un invento de la prensa
y posteriormente ese gordito invento de la prensa le hizo 4 goles sensacionales defendiendo los colores del conjunto de Argentinos Juniors contra Boca, y de alguna manera fue ese partido el que terminó de enamorar a los aficionados xeneises. En ese momento Diego se dio cuenta que las declaraciones en su contra eran combustible para sus piernas y un motivo de lucha por demostrar su calidad. Maradona, 1-0, va, Maradona le pegó, gol de Argentinos Juniors, Maradona. Va Maradona, Zargatti, gol de Argentinos Juniors, Maradona. Buscando a Maradona, ahí Maradona, atención, Zargatti, Maradona le va a pegar el arco solo, gol de Argentinos Juniors, Maradona. Argentinos Juniors. Atención, espíndola Maradona, 4-2, va Diego. Le pegó Maradona. ¡Golazo de Argentinos Juniors! ¡Maradona! Al finalizar el encuentro, tras la victoria de Argentinos orquestada por el 10, la tribuna de Boca Juniors comenzaría un romance que en el futuro se consolidó y cantó por primera vez el apellido del nuevo ídolo del fútbol argentino. Así comenzó la historia del jugador más importante de todos los tiempos. Diego regaló dentro de la cancha momentos inolvidables para la afición de Argentinos Juniors, a quienes les quedó el consuelo de haber sido testigos del talento de Maradona en sus años de juventud. También comenzó a construirse el mito de un jugador que desde Villa Fiorito representó como nadie a la Argentina, a la afición futbolera e incluso a los desinteresados de este deporte. Pues siempre fue ahí como una figura de una trascendencia brutal que yo no terminaba de entender y creo que todavía sigo tratando de entender, ¿no? Como que lo que siempre me pasó con Maradona es tratar de entender que hay más allá. Que independientemente, es un gran jugador de fútbol, eso lo sabemos todos, nos queda clarísimo, es evidente, pero ¿qué hay más allá? ¿Por qué se convierte en esta figura tan relevante para todo el mundo? Ese es el misterio que envuelve a los ídolos, que aparecen y se construyen, reflejando en nosotros ilusiones y deseos que no logramos entender. Yo creo que se le acaba los sueños, muere porque no tiene razón de vivir, ¿no? Maradona, el precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo de Luciana Weiner y Hugo Salcedo. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.